El pecado. ¿Sí? ¿No están, sí? ¿Todos están de acuerdo que es el pecado? Sí, claro, el pecado. The sin in general. Sí, bueno, listo, empecemos. Hablando de virus, podemos hablar de muchos virus. Están los virus de computadora, los virus pues, patológicos como el que estamos viendo ahora. Pero empecemos primero por los virus de computadora. Esos virus son los más rápidos en propagarse, inclusive más rápido que el COVID-19 que estamos viviendo en los últimos días. Por ejemplo, en el año de 1999, hubo el primer virus de computadora, fue el virus Melissa. Este virus contagió a muchas computadoras y miren lo que dice, cada vez que infectaba un ordenador, se enviaba automáticamente a otros ordenadores por correo electrónico. Se propagaba tan rápido que incluso empresas como Microsoft e Intel tuvieron que apagar temporalmente sus servidores. Fíjense, en 99 todavía el auge de las computadoras apenas estaba iniciando. Hablando de otro tipo de virus de computadora, ocurrió en el año de 2000. El virus se llamó I Love You. Atacó a los ordenadores. También se propagaba por correo electrónico, borrando ficheros y abriendo las computadoras infectadas a un flujo interminable de correo basura. Infectó a más de 50 millones de computadoras en solo 9 días. Fíjate, este es más rápido que el COVID, ¿cierto? Varios enclaves militares tuvieron que apagar sus redes completamente hasta que el virus fue barrido. Pero las computadoras es un bien material, lo podemos recuperar, todo lo demás, pero el virus que estamos viviendo en estos días es un virus mucho más peligroso porque está acabando con las vidas humanas. Este año un virus no de computadoras, sino un virus que hasta el momento ha contagiado a más de 1 millón de personas en el mundo entero. Y ha dejado un saldo de 50.000 aproximadamente, yo creo que ya las cifras pudieron haber pasado, 50.000 personas han muerto por este virus y amenaza con matar muchas más personas. Cierto, de este virus no voy a hablar mucho porque la mayoría de los que están conectados saben las noticias, han leído, han escuchado y saben detenidamente con respecto a esto. Pero en el tema de hoy no vamos a hablar ni del virus de computadora ni del COVID-19, sino de un virus mucho más letal y mucho más contagioso. ¿Por qué mucho más contagioso? Porque ha contagiado ¿a cuántos? Todo el mundo. Ha contagiado a todo el mundo. Todo el mundo está contagiado de este virus y es el virus del pecado, ¿cierto? Virus del pecado. A ver, alguien que esté en línea, ¿me puede decir qué es pecado? La transgresión de la ley. ¿Lo escucho? De la ley. La transgresión de la ley. Cierto. ¿Alguien más puede dar otra definición diferente a esa? Saber hacer lo bueno y no hacerlo. Es cierto. Normalmente como adventistas es la respuesta que damos. ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley, saber hacer lo bueno y no hacerlo. Hay incluso algunos dicen que, por ejemplo, todo lo que no es de fe, todo lo que no proviene de la fe también es pecado. Pero en esta mañana vamos a ver que el pecado es una condición, es algo mucho más profundo de lo que nosotros hemos visto y hemos considerado. Y por eso vamos a ir al texto bíblico que estuvo en el libro de Salmos, capítulo 32, versículos 1 y 2. Y no sé si se dan cuenta, pero ahí hay 4 palabras subrayadas, ¿cierto? En el texto bíblico. Miren, lo voy a leer nuevamente. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Fíjense, la primera palabra que encontramos es transgresión y la segunda, pecado, en el primer versículo. En el segundo dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Aquí encontramos otras 2 palabras, iniquidad y engaño. ¿Cierto? Estas 4 palabras son ventanas conceptuales, son palabras que nos enseñan que el pecado es mucho más allá de lo que nosotros creemos. Vamos a estudiar estas 4 palabras a la luz de las Escrituras y a la luz del original de este Salmo.
El original en que se escribió este salmo, el idioma original es el hebreo. Y vamos a estudiar en esta mañana esas 4 palabras para poder comprender que el problema del pecado no es simplemente transgredir la ley o simplemente saber hacer lo bueno y no hacerlo. Vamos a estudiar la primera palabra, que es transgresión. Transgresión en hebreo es peshá. Significa rebelión, apartarse de Dios. Es un pecado voluntario. Peshá es la palabra más profunda del Antiguo Testamento para pecado, cuyo significado teológico es rebelión contra Dios. No es fracaso o error, pues consiste en desobediencia voluntaria. Es lo que la Biblia llama pecado a mano alzada. Es pecado a sabiendas. Tú sabes que eso que vas a hacer está equivocado, está malo, es malo y tú lo haces de igual manera. Eso es el pecado más terrible que se relata en la Biblia. ¿Ya? No es que tú te equivocaste, no es que tú por tu naturaleza te llevó a eso, no es que cometiste un error, no. Ya tú sabes que eso que vas a hacer está malo y el Espíritu Santo te está diciendo en tu cabeza no lo hagas, pero tú en tu terquedad continúas y lo haces. Eso es transgresión o peshá en hebreo. La siguiente palabra que encontramos es pecado. En hebreo es hatá. Se refiere a pecado desde el punto de vista de errar, de fallar el blanco, fallar en su deber. Más adelante vamos a ampliar un poquito más en cuanto a cada una de estas palabras. Por eso voy a ir rápidamente. La siguiente palabra es iniquidad, que es awón en hebreo. Se refiere a distorsión moral, maldad, culpa. Habla de un estado interno deformado, perverso, torcido. Nosotros en teología lo conocemos como naturaleza pecaminosa. Y la última palabra que encontramos en este salmo es engaño, que es remillá en hebreo. Significa falsedad, duplicidad, mentira. Estos 4 términos usados por David en este salmo proveen ventanas conceptuales, conceptos que exploran las principales dimensiones del pecado. Los vocablos no son simplemente sinónimos como ocurre generalmente en la poesía hebrea. La poesía hebrea tiende a duplicar los términos. Ustedes ven en los salmos que el autor dice una cosa y abajo dice prácticamente lo mismo con otras palabras. En este caso, en este salmo no es así. Más bien nos expresan los parámetros multifacéticos de este virus universal y nos muestran que este asunto es más profundo y mucho más grave y complejo de lo que algunos han comprendido. Por ejemplo, cuando hablamos de peshá, todo cristiano y todo creyente debe apartarse de estas prácticas y actitudes. El cristiano que camina con Cristo debe hacer que el espíritu de desafío, de terca resistencia y rebelión sea subyugado por el Espíritu Santo. Quiere decir que si tú hoy en día estás caminando con Cristo y todavía estás cometiendo peshá, estás en graves problemas, mi hermano, mi amigo. Dios te está diciendo esta mañana que debes abandonar cualquier transgresión que estés cometiendo en el momento. Si tú sabes que estás haciendo algo malo y que el Espíritu Santo te está diciendo no lo sigas haciendo, abandona esas prácticas. Es el momento. O sea, yo pienso que no ha habido un momento más propicio en la historia para nosotros buscar de Dios como ahora. Este momento es el momento en que nosotros debemos buscar de Dios, arrepentirnos, buscar incesantemente de su presencia en nuestra vida. ¿Cierto? Ahora, en cuanto a hatá, que es cerrar el blanco, fallar en cumplir nuestro deber, ya sea por acción o por omisión, ¿cierto? Nosotros fallamos por acción o por omisión. Ahora, por ejemplo, estamos viviendo, como ya les dije, un momento histórico para la humanidad de nuestra época. Y hay muchas personas que están sufriendo a causa de esta pandemia. No solamente porque se han contagiado o porque han perdido seres queridos, sino porque la economía está sufriendo también. Y a raíz del encierro que estamos viviendo, para evitar este contagio, muchas personas están padeciendo necesidades alimentarias.
¿Qué estamos haciendo nosotros como creyentes en Dios, como hijos de Dios, para llegar a de esas personas que necesitan? Pues nosotros podemos, aquellos que tienen un poquito más, pueden buscar la manera de un vecino que esté pasando necesidades y ayudarle, ¿cierto? Es una manera de ayudar a nuestro prójimo y de no caer en esos pecados de omisión. Esos son pecados de omisión. Fíjense, me gustó, yo copié esto de alguien que dijo, ¿cuáles son los pecados de omisión? Alguien dijo una vez que son esos pecados que debí cometerlos y no lo hice. ¿Cómo así? O sea, es algo que yo tengo que hacer, o que debí hacer y no lo hice, ¿cierto? Mire lo que me gustó mucho esto que encontré también. Dice, ¿quién de nosotros al final del día puede decir, hoy hice todo lo que Dios esperaba de mí? No he errado el blanco, ¿cierto? Porque muchos de nosotros creemos que no errar yo guardar la ley. Yo guardo somos adventistas del séptimo día, ¿cierto? Promulgamos que guardamos la ley de Dios, incluyendo el sábado. Y nosotros a veces nos jactamos de decir, mira, yo guardo, yo no tengo dioses, yo no digo el nombre de Dios en vano, yo no uso imágenes, yo guardo el sábado, yo no miento, yo no robo ni nada de eso. Pero miren, ¿cuántos de nosotros podemos decir, con miles muriendo diariamente por falta de comida, refugio, ropa, mientras que algunos de nosotros lo tenemos en abundancia? Entonces, ¿quién puede verdaderamente decir al final del día, Padre, hoy usé toda mi capacidad de influencia posible para llevar alivio a los que sufren? Es algo interesante para reflexionar, ¿cierto? Ese jatá, podemos decir que prácticamente mientras estemos en este mundo siempre vamos a estar fallando, ya sea por acción u omisión. Lo interesante de esto es que mientras más nosotros tengamos nuestra naturaleza pecaminosa subyugada a Dios, menos vamos a cometer errores, menos vamos conceptos de lo que es pecado. Pero este es más profundo, más penetrante y crónico de lo que algunos creemos. Lo que estamos estudiando aquí es una enfermedad asentada en la psique, en la mente humana. Por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6, el profeta describe nuestra condición y utiliza la otra agón. ¿Alguien me puede decir qué dice esos versículos? Así resumidamente. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? Isaías 1, capítulos 5 y 6. Isaías, versículos 5 y 6. Versículos 5 y 6, sí. Dice, ¿por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Palabras más, palabras menos, el profeta Isaías dice que nosotros de la cabeza hasta los pies somos podrida llaga. ¿Por qué? Porque nosotros siempre hemos entendido que el pecado es algo que nosotros hacemos, pero en realidad es lo que somos. Nosotros somos pecadores por naturaleza. Desde nuestra genética, desde que Adán y Eva pecaron, nos transmitieron a nuestra genética ese virus del pecado y estamos infectados con el virus del pecado. Ninguno se salva. El único que se salvó fue nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no nació con los genes del pecado y tampoco se contaminó durante su vida. Y que nuestro Señor Jesucristo fue de los seres humanos único, el único ser que no se contaminó. Seguimos. Mucho después de que con la ayuda de Dios venzamos la rebelión voluntaria, o sea, el peshá, y nos hayamos convertido, la distorsión moral del pecado todavía nos importuna. Hay rasgos de maldad profundamente ocultos en nosotros, a veces aguardando años una cierta combinación de circunstancias que le permiten, como peshá, rebelión,
el engaño, que es remillá, la última de las 4 dimensiones principales que estamos estudiando esta mañana, debemos desaparecer completamente de nuestro corazón. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, reprochó fuertemente la falsedad del engaño de los fariseos y escribas, quienes dicen pero no hacen. Entonces, ¿qué es remillá? La última palabra que vamos a estudiar esta mañana. Remillá es engaño, duplicidad, falsedad. Y saben, está ocurriendo mucho hoy día en la cristiandad, en el adventismo. Vamos a hablar más de nosotros. Nosotros, tristemente, la mayoría de nosotros como adventistas, tal vez no hemos entendido el significado de ser cristiano, de ser seguidor de Jesús, de ser hijo de Dios. Y hemos vivido un cristianismo mediocre. Un cristianismo que solamente se limita a veces los sábados, la mañana. Muchas veces se limita cuando tenemos reuniones, pero que hay cuando estamos en nuestras casas, que hay cuando estamos en nuestros trabajos, que hay cuando estamos en la universidad, en el colegio o en cualquier otro sitio. Nos comportamos realmente como cristianos. ¿Pueden las personas de afuera decir, aunque no nos vean bien vestidos, aunque no nos vean con la Biblia debajo del brazo, decir que nosotros somos cristianos? Por nuestro hablar, nuestro actuar, por todo lo que nosotros presentamos a los demás. Realmente eso es lo que nosotros debemos dejar, el engaño. Si nosotros decimos que somos cristianos, debemos actuar como tal. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, debemos ser sus embajadores ante este mundo. Un mundo que realmente necesita ver a personas que realmente sean seguidoras de Cristo y de Dios. Ahora, vamos a hacer una lección ya de todo. La lección que debemos aprender de la oración de David en este salmo es que en Jesús la victoria es posible. ¿Saben? Cristo, yo les dije que el tema se llamaba un virus mortal y una ¿qué? Y una cura total, ¿cierto? Ya dijimos que el coronavirus había matado a aproximadamente unos 50,000 personas y que podría matar muchos más. Pero el virus del cual estamos hablando hoy, que es el virus del pecado, ha infectado primero que todo a todo el mundo. Ha matado a millones de personas y no solamente la muerte esta normal, la muerte interina, sino también les ha quitado la posibilidad de obtener la vida eterna. Y ese es el problema, mis queridos hermanos. Ese realmente es el problema. Y saben, todo lo que vemos en este mundo, incluso este virus que estamos viviendo en este mundo, es a consecuencia de este virus que se llama pecado. Todo lo que nosotros sufrimos, lo que padecemos, es a causa de este pecado. Pero Dios envió a Cristo Jesús para que pudiéramos ser curados de este virus mortal. En Cristo Jesús obtenemos la victoria y obtenemos la sanidad de este virus. Pero saben, esta cura no funciona como las vacunas, que nosotros nos vacunan y listo. No, una sola vez nos vacunan y ya. La vacuna que se llama Cristo Jesús, la cura que se llama Cristo Jesús, debes tomarla todos los días. Todos los días debes buscar de Cristo Jesús. En la mañana, al mediodía, en la noche, por lo menos 3 veces al día, como hacía Daniel. Pero si tú lo puedes hacer mucho más, perfecto. ¿Por qué? Porque sin esta cura, lamentablemente todos moriremos. Y no la muerte interina, como ya lo dije, sino una muerte eterna. Entonces sigo leyendo. Que la victoria en Cristo es posible, que en Jesús el pechá de rebelión y remillá, la hipocresía, falacia, se estarán, acabarán. La victoria en esas áreas de la vida cristiana será completa, porque esos aspectos del pecado están directa e intrínsecamente entrelazados con el carácter. Quiere decir que cuando yo todavía sigo pecando por rebelión o engaño, que es remillá, quiere decir que tengo problemas todavía en el carácter. Mi carácter no ha sido purificado totalmente. Hay algo que debe cambiar en mi vida. Necesito entregarle mi vida por completo a Dios sin reserva para que Él transforme mi carácter y yo deje de cometer rebelión y engaño.
Sin embargo, en relación con Ajatá, que es cerrar el blanco, yo les decía que mientras estemos en este mundo, cerrar el blanco va a ser, pues, difícil de dejar de hacerlo. Nosotros vamos a errar el blanco en ese sentido. Siempre vamos a estar errando el blanco. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en la medida en que nosotros nos acerquemos más a Dios, cerrar el blanco va a disminuir lo más posible. Prácticamente va a ser nulo, sino entre más nosotros nos acerquemos a Dios. Entre más lejos estés tú de Dios, más vas a errar el blanco. Entre más cerca estés de Él, menos vas a errar el blanco. Y la otra condición, la otra palabra, awon, que es maldad en el sentido de deformidad moral natural, Dios tolera al cristiano, pero miren, ojo con esto, Dios tolera al cristiano que se ha sometido completamente hasta el fin. Estos aspectos del pecado no interfieren intrínsecamente en el carácter y por lo tanto no determinan nuestra idoneidad o falta de idoneidad para el cielo. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque si usted deja de pecar, ¿usted cree que va a dejar de ser pecador? No. No, porque el pecado está en nuestros genes. El pecado está en nuestros genes. Mira, una persona, si no busca de Cristo y se considera buena porque no hace cosas malas ni nada de eso, esa persona nunca se va a salvar. Porque la única cura que ha dispuesto Dios para salvarnos es Cristo Jesús. No hay otro. O sea que el hecho de dejar de pecar para una persona no constituye que él deje de ser puro, porque pecador no es lo que hacemos, sino lo que somos. No es lo que hacemos, sino lo que somos. Eso tiene que quedar muy claro en nuestra mente. Pecador no es lo que hacemos, no es por lo que hacemos, sino por lo que somos. Nosotros somos pecadores por naturaleza, está en nuestra genética. Y eso solamente lo puede cambiar Dios, solamente lo puede cambiar Cristo, ¿cierto? Y ahorita vamos a ver en qué momento va a cambiar esa realidad. Y el último texto nos dice, ahí abajo dice, por eso el Salmo de David dice, Dios cubre nuestro ¿qué? Nuestro hatá, nuestro pecado. ¿Y qué más? Dice David, ¿y qué? Y no nos culpa de awon, ¿cierto? Ahora, a mí, haciendo este tema lo saqué de un libro que me estaba leyendo. Yo no sé si Carlito ya se lo leyó. Es un libro de cristología. Invito a todos a que lo lean y puedan entender mucho más este tema. Es un libro muy, muy, muy bonito. El libro se llama, el libro se llama La naturaleza de Cristo, de Roger Adams, y el otro es el carpintero divino. Son dos libros muy, muy buenos y los recomiendo su lectura y pueden ampliar mucho más de este tema, ¿cierto? Ahora, resulta que hay una pregunta. Si nosotros pues decimos que todavía hay pecado, que podemos seguir pecando hasta que Cristo venga, porque pues, ya sea por errar el blanco o por nuestra naturaleza. Entonces, ¿dónde queda ese texto que dice Juan? Que si alguno dice que el que está en Cristo no peca, ¿dónde queda ese texto entonces? O por ejemplo, ¿dónde queda el texto, el otro texto que dice Juan, el que dice que no tiene pecado? ¿Qué pasa? El tal es mentiroso. Vamos a buscar los textos, aquí yo los tengo. Miren, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Entonces, ¿cómo podemos entender este texto? Si yo les dije ahorita que aunque estemos conectados con el Señor, siempre pues vamos a tener esos dos tipos de pecado ahí en nuestra vida, que es el awon y que es el hatá, ¿cierto? Pero fíjense, le voy a decir, antes de decir la respuesta, le voy a dar otro texto bíblico. Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Algunos con este segundo texto dicen, no, pero es que esos son las personas que no están dentro de la iglesia. El que dice que no ha pecado, esas son las personas que no han conocido de Dios, que no le han entregado su vida a Dios. Son las que pueden decir esto.
y se están engañando si dicen que no tienen pecado. Pues la verdad es que el contexto dice que es para cualquier tipo de persona, no solamente para los que no están en la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos nosotros congeniar estos dos textos que pareciera que se contradicieran? Fácil. La primera parte, todo aquel que permanece en él no peca. ¿Cuáles son los pecados que debemos abandonar? El remillá, que es el engaño. ¿Y cuál más? Y el no. ¿Y cuál más? ¿Alguien lo dice? Y la transgresión, que es el peshá, ¿cierto? ¿Cierto? Todo aquel que permanece en Cristo no va a seguir cometiendo más rebelión ni más engaño. No pecará. Pero si hay alguno que dice que no tiene pecado, y ya dijimos que pecadores no es lo que hacemos, sino lo que somos. Nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, ¿cuándo se acabará esto realmente? Miren cuándo se acabará. Vamos a buscar primero de Corintios 15:51. El apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. En ese momento es cuando los que estemos vivos seremos transformados. En este momento seremos transformados. Y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad. Y corruptible. ¿Por qué corruptible? Porque yo les decía que nosotros tenemos el gen dado en nuestra naturaleza. Y es necesario que el Señor transforme eso. Cuando llegue ese momento, ya ninguno de nosotros deberá preocuparse por el problema del pecado. Ni siquiera el labón, ni siquiera el hatán. Ninguno de esos, de esas dimensiones del pecado nos molestarán en nuestra vida. ¿Cierto? Porque Dios ha prometido que Él destruirá al pecado. Dios va a destruir al pecado. Pero ¿qué va a pasar ese día? Que aquellos que no hayan querido dejar la transgresión y el engaño, y que no hayan sometido su vida completamente a Jesús, a Dios, van a ser destruidos también. Dios no quiere hacer eso, y la Biblia por eso lo llama la obra extraña de Jehová, porque realmente la obra de Dios es crear, es amar a sus criaturas, pero es necesario que Él nos brinde un mundo donde ya no haya pecado, donde no haya transgresión, donde no haya nada de estas cosas que hoy en día nos están perturbando. Y para eso tiene que acabar con el problema del pecado y en consecuencia con aquellos que no quisieron terminar con eso. Me gustaría leerles una cita para finalizar. Mira lo que dice: cuanto más cerca estés de Jesús, más imperfecto te reconocerás, porque verás con mayor claridad tus defectos en manifiesto y evidente contraste con su perfecta naturaleza. Esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder, de que la vivificante influencia del Espíritu de Dios está despertando. ¿Saben? Por eso es necesario que cada uno de nosotros busque de Dios, busque de Jesús, busque de su palabra. Cuando nosotros estudiamos su palabra, buscamos de Cristo Jesús, nosotros nos damos cuenta de que realmente no hay nada bueno en nosotros y que debemos cambiar y que debemos ser transformados. Pero si usted cree que usted está bien y no busca de Cristo, usted realmente todavía está bajo el poder del enemigo. Por eso dice, esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido su poder. Cuando nosotros miramos a Cristo y nos damos cuenta que somos imperfectos. Hay otra cita que me gusta mucho que está en El Camino a Cristo. Dice, no puede existir amor profundo hacia el Señor Jesús en el corazón que no comprende su propia perversidad. El alma transformada por la gracia de Cristo admirará su divino carácter de Él. Pero cuando no vemos nuestra deformidad moral,
damos prueba inequívoca de que no hemos llegado a ver la belleza y excelencia de Cristo. Mientras menos cosas dignas de estima veamos en nosotros mismos, más encontraremos que apreciar en la pureza y amor infinito de nuestro Salvador. Entonces, ¿cuál es la clave? ¿Cuál es la clave para nosotros poder ser sanados de este virus? Para nosotros poder vencer esta enfermedad, esta pandemia que se llama pecado. ¿Cuál es el secreto? ¿Alguien puede decirlo? Estar mirando a Jesús. Estar en Jesús. Mirando a Jesús, buscar de Jesús, pasar tiempo de calidad con Él. No es solamente en la mañana ir y leerme la matutina, leer la lección de escuela sabática y ya me voy a trabajar afanoso, no, o para la escuela, no. Es levantarme temprano, mucho más de lo que lo hago, y compartir tiempo con Él a través de la oración, a través del estudio, de la meditación y también a través del compartir con otros. Esa es la manera en que nosotros pues vamos a ser curados totalmente de este virus que se llama pecado. Cuando eso pase, nosotros, este mundo va a dejar de estar en cuarentena, porque este mundo ahora mismo está en cuarentena. Este mundo completo está en cuarentena. ¿Y qué nos ha prometido? ¿Qué dicen los escritos del linaje de Guay? Que cuando pase todo esto, nosotros, ¿dónde iremos? ¿Vamos a ir a otros mundos, sí o no? Ya podemos salir. Ya podemos salir de nuestra casa, que es este planeta Tierra, y vamos a ir no solamente a otros mundos, vamos a ir al cielo también. Ya después, cuando el Señor, eso va a pasar cuando el Señor destruya totalmente el pecado de no solamente este mundo, sino el universo. Entonces, mis queridos hermanos, si ustedes no entendieron nada de lo que yo les dije, les voy a poner un video. Ya ustedes lo han visto. Este video estaba circulando antes de que llegara la pandemia, pero se ha hecho como un poquito más viral. Pero claro, el que yo tengo es diferente. Habla del pecado y lo que hace Cristo en la vida del pecador y lo que va a hacer al final con el pecado. Vamos a ver el video. Ese es usted o nosotros, el pecado y Cristo. Miren lo que hace Cristo, el pecado, perdón, en la vida de nosotros. Nos contamina, ¿cierto? Ahora, lo que hace Cristo en la vida del pecador, lo purifica, lo limpia. Ahora, ¿qué hizo el pecado en la vida de Cristo? Absolutamente nada. ¿Y qué va a hacer Cristo al final con el pecado? Lo destruirá, no quedará pecado alguno. Listo. Mis queridos hermanos, ese era el mensaje que les traía esta mañana. Resumiendo, podemos decir que nosotros podemos, con la ayuda de Cristo, vencer estas dimensiones del pecado que ya les dije cuáles son, que son rebelión, pecado, y son iniquidad, remillar. Pero con las otras vamos a estar lidiando mientras estemos en este mundo. Lo que mejor podemos hacer es acercarnos mucho más a Dios para que esa naturaleza pecaminosa que tenemos ahí, que está esperando cualquier momento para que nosotros fallemos, para que nosotros nos descuidemos, salga, debe estar sometida, pisoteada por el poder del Espíritu Santo, mis queridos hermanos. Dios les bendiga en este día y que de verdad podamos aprovechar este momento. Nosotros debemos aprovechar este momento que estamos viviendo. Estamos en las casas, tenemos tiempo suficiente ahora que estamos en cuarentena. Aprovechemos este tiempo para que cuando esta crisis pase, nosotros salgamos robustecidos, fuertes, porque lo que se viene es mucho más difícil que lo que estamos viviendo ahora. Y si nosotros no nos preparamos, créanme que en ese momento no va a haber tiempo de preparación. Que Dios nos bendiga grandemente. Vamos a terminar cantando el himno número. Alejandra, el himno número. Bueno, hermanitos, el anhelo siempre le debemos tener. Estamos manchados por el pecado y debemos anhelar ser limpios. El himno 254.
ser limpio y completo, Jesús, que mores en mi alma en tu fulgida luz. Mis ídolos rompe, los que antes amé. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Oh, mírame desde tu trono de amor, haz mi sacrificio completo, Señor. Te quiero rendir cuanto soy, cuanto sé, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Jesús, te suplico postrado a tus pies, tu propia perfecta justicia me des, tu sangre expiatoria la veo por fe. Oh, lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Ve como paciente te espero aquí, un corazón nuevo pon dentro de mí. Jamás rechazaste al que a ti fue, pues lávame y blanco cual nieve seré, que solo así ser limpio podré. Oh, lávame tú y cual nieve seré. Bien, mis queridos hermanos, los invito a que todos puedan activar sus pantallas para poder orar y despedirnos. No hay más nada que decir. Vamos ahí vamos a activar todas nuestras pantallas para poder darnos por lo menos un saludo fraternal a todos. Hermano, Dios les bendiga grandemente. Hermano Saúl, por ahí estoy viendo la cara del hermano Saúl, Carlito. No sé quién más ha activado la pantalla, Laura, Giselle, los chicos allá, Patricia, la hermana Patricia también. Ahí está Aurora, Carolina Gutiérrez, Andrea y Fabián. ¿Quién más hace falta por activar la cámara? Ya los demás como que se fueron, se acostaron a dormir, fueron a hacer el almuerzo, no sé. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Sí, están activando las cámaras. Bueno, vayan activando las cámaras. Listo, vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros. Dios bueno y misericordioso, gracias te damos nuevamente, porque a pesar de las dificultades que estamos viviendo en esta hora, Señor, sabemos que usted está al mando de la situación. Sabemos que usted es quien controla la historia de este mundo. Todo lo que acontece, Señor, en este mundo. No cae una hoja de un árbol sin que usted lo permita y usted lo sepa. Y sabemos que aunque veamos un panorama difícil, un panorama oscuro, usted está ahí, Padre. Jesús, cuando vino a este mundo, Padre, padeció mucho. Sufrió por salvarnos. Y en las últimas horas de su vida, dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado?
Y Padre, aunque su naturaleza humana no te veía, usted estaba ahí para con él, Señor. Y aunque nuestra naturaleza humana no pueda verte, sabemos que usted está ahí. Nuestra fe así lo dice, Padre. Y sabemos que usted nos librará de esto. Pero también sabemos que lo que usted quiere, por el cual ha permitido que esto suceda en este mundo, es para que nosotros abandonemos, Señor, nuestra tibieza. Aquellos que no le conocen, abandonen su pecado. Para que aquellos que están mal, Señor, corrijan su camino. Para que nosotros realmente podamos hacer una entrega completa a usted, Padre. Si en esta hora, alguno de los que está oyendo, Señor, esta oración, aún no ha dejado, Señor, su pecado, aún no ha dejado la transgresión, el engaño, Padre, te rogamos y te imploramos que lo puedan hacer. Tú estás dando esta oportunidad a este mundo para que se arrepienta. Tú le estás dando la oportunidad a tu iglesia para que se arrepienta, Señor, porque sabemos que usted viene pronto a buscar a su pueblo. Y lo que más quieres es que cada uno de nosotros sea salvo. Por eso te pedimos, Señor, que nos perdones a cada uno de los que estamos aquí, que nos ayudes, Señor, que pongas tu Santo Espíritu en cada uno de nosotros, para que de esta manera sepamos lo que debemos hacer y que de verdad, cuando termine esto, que sabemos que va a terminar porque esto no va a ser el final no va a desencadenar el final de la historia, pero sabemos ya, tenemos ejemplo de cómo se va a desencadenar la historia de este mundo, Padre. Y por eso queremos que usted con la ayuda suya nos dé fortaleza y que podamos salir de esta prueba, Señor, fortalecidos por su Santo Espíritu, fortalecidos por su palabra, fortalecidos por usted. Y que, Padre, cuando realmente ocurran los tiempos finales, nosotros podamos incluso dar nuestra vida por defender la verdad que usted nos ha dejado. Bendiga a cada una de las familias que se reunió en esta hora y que le alabaron, Señor. Que podamos seguir reuniéndonos, ya no más virtual, sino físicamente, que ojalá esto pueda acabar rápidamente. Pero si no, que podamos seguir haciéndolo por este medio. Que no perdamos nunca ese deseo de poder alabarte y glorificarte. Que durante el resto de los días, Señor, nuestra actitud hacia usted sea diferente. Que no vivamos como si no estuviera pasando nada, sino que realmente te busquemos de corazón. Gracias, Dios mío, porque sabemos que usted ha escuchado nuestra oración. Se lo hemos pedido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias, hermanos. Dios les bendiga.